la historia del intercambio entre Colombia y 14 países para que colombianos puedan cotizar en esos 14 países y venir a obtener una pensión en Colombia, en nuestro país. 7:28. Estás escuchando Blue Radio. El convenio es firmado a través de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, lo firma Colombia para que colombianos puedan cotizar para pensión en 14 países y llegar, una vez cumplidos los requisitos, a pensionarse en Colombia. Y Néstor, es un acuerdo que se firmó a propósito del 1 de mayo, del Día del Trabajo, en donde la ministra de Colombia, antes de irse con el presidente Gustavo Petro a la gira en España, estaba celebrando lo que significa, según ella, una puerta para que Colombia pueda tener el acuerdo en donde un colombiano, pongamos el ejemplo de Néstor Morales, se va a trabajar a Estados Unidos. Sí. Desde Estados Unidos podrá cotizar y en unos años, si regresa a Colombia, tener su trabajo en cuenta a la hora de pensar en una pensión. Y al revés, dice el gobierno colombiano que se abre la puerta también para incluir el trabajo en Colombia y poder tener una pensión en otros países, la mayoría de estos que hacen parte de la OCDE. 7:31, la doctora Gina Magnolia Riaño fue ministra de Trabajo en Colombia, dirige hoy la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Doctora Riaño, bienvenida a Blue Radio, muy buenos días. Muy buenas tardes, Néstor. Un saludo muy especial a todos los oyentes de la Blue. Muchas gracias por la llamada. Buenas tardes, ¿dónde está usted? ¿Dónde la cojo? La sede de la Secretaría General de la organización es en Madrid, así que estamos por aquí, son las 14:31. Vale, aquí 7:31. Doctora Riaño, ¿cómo va a operar este convenio? Bueno, un poco para explicar, el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social es un proyecto de las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno y que fue acogido en su día por los ministros del ramo en la Cumbre Iberoamericana en Salamanca en el 2005. Ya se aprobó definitivamente en Santiago de Chile en el 2007 y entró en vigor precisamente el 1 de mayo del año 2011. Ya tenemos 12 años de aplicación del convenio. Colombia es el país número 13 en sumarse definitivamente a este instrumento y la finalidad del convenio es la protección de los derechos a obtener pensión contributiva de los trabajadores migrantes derivados de sus cotizaciones en los sistemas nacionales de seguridad social dentro del conjunto formado por los países en donde ya está en vigor o lo estará en el futuro. Se aplica a las personas que estén o hayan estado sujetas a la legislación de uno o de varios de estos estados parte. También beneficia a los familiares, a los beneficiarios y a los derechohabientes respecto de las siguientes prestaciones económicas: invalidez, vejez, supervivencia, viudez, orfandad y las causadas por accidente de trabajo y enfermedad profesional. Así que es un instrumento que evita la pérdida de derechos contributivos que supondría el no poder cumplir en cada estado en el que haya cotizado los tiempos mínimos de aportación exigida para tener derecho a prestaciones. En el caso de la pensión de jubilación, normalmente en los países se piden entre 15 y 30 años de aportación a la jubilación. Sí, señora Riaño, ¿cuáles serían las condiciones? ¿Qué requisitos debería cumplir un colombiano que esté en cualquiera de esos países a la hora de beneficiarse con este acuerdo? El único requisito es que esté afiliado a un sistema de seguridad social o que lo haya estado afiliado. Este instrumento también opera retroactivamente, o sea que si un colombiano hoy hace 10 años estuvo trabajando, por ejemplo, en Ecuador y aportó a la seguridad social de Ecuador, luego se fue a trabajar a España y aportó a la seguridad social de España y ahora se encuentra en Colombia, en esos 3 países le van a reconocer la parte proporcional de lo que aportó para que le reconozcan la prestación que solicite. Si es una pensión de jubilación, deberá cumplir con los requisitos, por ejemplo, que en este caso le pida Colombia en edad y tiempo de cotización. O sea, la única condición para cualquier trabajadora migrante es haber estado cotizando o cotizar en alguno de los países miembros del convenio. Sí, quiere decir eso, doctora Riaño, que entonces los colombianos migrantes que venían cotizando como independientes desde el exterior ya no tienen que seguirlo haciendo.
Todos lo pueden seguir cotizando. Este instrumento formaliza el empleo, mejora las condiciones de la gestión de los sistemas de seguridad social. Pueden haber estado cotizando como independientes, trabajadores autónomos, trabajadores dependientes. No importa la condición de la relación laboral, es que hayan estado cotizando a la seguridad social de cualquiera de los 13 países. Se les reconocerán sus beneficios. Gina, ¿dejan de cotizar en condición de independientes al sistema de seguridad en Colombia? No tienen que dejar de cotizar en condición de independientes. Si no pueden ser pues no un trabajo. ¿Para qué? Porque entonces estarían cotizando a la seguridad social, digamos, de España y de otro lado. No, justamente lo que a su sistema local, España o Ecuador o Estados Unidos, dejan de cotizar en Colombia. Pero quiero preguntarle, todo eso es el paraíso, perfecto. ¿Quién paga eso? ¿No se trata de acabar el déficit pensional que hay en Colombia? Eso lo pagan las contribuciones del propio trabajador y de su empleador. Y si es un trabajador independiente o autónomo, es su propio esfuerzo contributivo. ¿Perdóneme? No tendría que hacer contribución a Colombia. No, es que a ver un poco, me aclaro. Estos beneficios se le aplican a los trabajadores que cotizan en Colombia en este momento. Ese trabajador sigue teniendo sus beneficios en Colombia, pero que resulta que le salió un trabajo en España. Cotiza en España, no quiere decir que tenga que seguir cotizando en Colombia y también en España. No. Que para tener una posible prestación... Por eso, pero lo que no cotizó en Colombia, que sí cotizó en España, para seguir su ejemplo, se lo cuenta en Colombia, ¿cierto? Por supuesto, si cotizó en Colombia se lo contarán en España y si cotizó en España se lo contarán en Colombia. Pero viene a Colombia, si es colombiano, viene a Colombia, se pensiona en Colombia y aumenta el hueco pensional, ¿o no? No, porque España le reconoce la parte contributiva que él realizó en España, de ninguna de las maneras. ¿Hay un intercambio de dinero? ¿España va a dar lo que ese señor puso en España? Por supuesto que reconoce la contribución que hizo ese trabajador en España, se la aportará a España a ese trabajador. La contribución. ¿Costo cero para el gobierno colombiano, para el Estado colombiano? Por supuesto, costo cero es solamente el reconocimiento de las aportaciones de cada trabajador en el país, allí donde las hizo. Lo que es una injusticia. España le gira a Colombia un cheque diciendo la señora Gina Magnolia estuvo aquí trabajando en Madrid, cotizó esto, ¿se lo damos al gobierno colombiano? España se lo gira a la señora Gina Magnolia, no al gobierno colombiano. Este instrumento lo que hace es facilitarle a los trabajadores ningún trámite. La gestión de este instrumento se hace a través de las administraciones públicas. Quiere decir que el INSS de España se comunica con el Colpensiones de Colombia o con el Ministerio de Trabajo y aceptan una solicitud de jubilación. Entre las dos administraciones públicas se comunican las aportaciones que ha hecho cada uno. España no le va a girar ningún cheque a Colombia. España se lo gira al trabajador que ha cotizado, que es su contribución, y con esa cuota aparte, que es como se haría en Colombia. Si un trabajador cotiza a un fondo de pensiones y cotiza Colpensiones, no quiere decir que se quede, eso pertenece al trabajador, entonces le reconocen al trabajador una prestación. Es un instrumento de coordinación de legislaciones que opera en países con distintos regímenes de financiación, en Chile, en Uruguay, en regímenes de capitalización, en regímenes de reparto, en regímenes mixtos. Eso funciona en la Unión Europea perfectamente, en la Europa de los 27 funciona sin ningún problema, y este es un instrumento que es el verdadero legatario de las normas europeas de cooperación. Hemos reconocido al amparo de este convenio, sin que hubiera entrado Colombia, más de 120.000 prestaciones a ciudadanos iberoamericanos. Sí, señora Riaño, Riaño, pero para seguir, que garantiza derechos. Para seguir con ese ejemplo, el trabajador, el colombiano que estuvo cotizando en nuestro país, se fue 2, 3, 4 años a España, regresa a Colombia y ya quiere pensionarse. ¿A quién le hace la reclamación de su pensión? ¿A Colpensiones y también al gobierno español o solo a Colpensiones? No, el ciudadano solamente, la institución de gestión en Colombia es el Ministerio de Trabajo. Ese ciudadano
hace un formulario, solamente rellena un formulario ante el Ministerio de Trabajo en Colombia y el Ministerio de Trabajo se encarga de lo demás, se encarga de comunicarse con España, con Chile, con Brasil, en los países en que este ciudadano nos diga que ha trabajado, el Ministerio se comunica, reúne toda la información, reconoce la prestación y el ciudadano, los menos trámites, nosotros nos hemos encargado desde la Organización Iberoamericana de Seguridad Social que la menor tramitación para el ciudadano, no necesitan documentos apostillados, no necesitan autenticaciones, nos entendemos entre administraciones de seguridad social. Este es un instrumento auspiciado e impulsado por esta organización y ya lo tenemos en pleno funcionamiento en 12 países sin ningún problema. Fluye sin problema porque nos hablamos entre las administraciones. Sí, pero hay algo que no entiendo, doctora Riaño. A ver, digamos, se repatria lo cotizado por el trabajador en Ecuador, se repatria y con eso se puede pensionar en el país. Sin embargo, ¿qué pasa con los aportes que debe hacer el empleador? Es que les recuerdo que de esa cotización a pensión un 12% lo pone el empleador y un 4% el trabajador. A ver, un poco, el tema es el siguiente, cuando ese trabajador aportó, su empleador y el trabajador aportaron. Esa cotización corresponde a esa persona trabajadora afiliada. Ya con la parte del empleador y la parte del trabajador no hay traslado de fondos, es simplemente reconocimiento, certificación de tiempos cotizados. Entonces, si ese trabajador fue independiente, él cotizó como independiente, si fue dependiente, cotizó como independiente. Entonces, se suman esas semanas de cotización y eso es lo que se le certifica. Sí. Doctora es muy simple. ¿Con qué países, usted nos dice que son 14 países con los que se logra el convenio, ¿en qué países pueden trabajar los colombianos y luego se les puede reconocer la pensión en Colombia? Mira, está Argentina, Chile, Brasil, están todo Sudamérica, está incluido en el convenio, 2 países de Europa, España y Portugal. Está también Ecuador, España, El Salvador, Paraguay, Perú, República Dominicana, Portugal, Uruguay y ahora Colombia. Mejor dicho, toda Sudamérica más unos de Centroamérica que son El Salvador, República Dominicana y también 2 europeos que son Cuba y México. España y Portugal. Suponiendo sí. Que México fuera. ¿Con Estados Unidos opera? No, esta es la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social. Nosotros somos un organismo conformado por los gobiernos, los 22 gobiernos de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y por aquellos países que se relacionan por los idiomas español y portugués. Este convenio ha sido resaltado como un ejemplo a seguir en Europa, que el Consejo Económico y Social Europeo y el Parlamento Europeo han designado este instrumento como el verdadero legatario de las normas de coordinación de seguridad social. Entonces, nuestro ámbito es ese, quizás nos vamos a ampliar para los países de África de habla portuguesa, pero con Estados Unidos no es el ámbito de nuestra integración iberoamericana. Paradójicamente, usted dice países suramericanos, todos, en realidad casi todos, porque no veo a Venezuela, ¿no? Venezuela ya lo tiene aprobado en su Asamblea Nacional y lo único que le falta es el depósito del instrumento, es decir, lo que hizo ayer el presidente Petro es lo que le falta hacer a Venezuela para que entre en vigor en Venezuela. ¿Y eso significaría venezolanos que pueden pensionarse en Colombia? Venezolanos que pueden pensionarse en este caso en 13 países. Sí, por eso, pero un venezolano que venga a terminar su vida laboral aquí y certifique las semanas trabajadas en Venezuela, ¿se podría pensionar en el sistema pensional colombiano? Se podría pensionar aquí siempre y cuando su país, el Instituto Venezolano de Seguro Social, certifique que ha contribuido en Venezuela. Se le reconoce, por supuesto, pero no por el presupuesto de Colombia, sino por el presupuesto del propio trabajador que ha cotizado en el Instituto Venezolano. Se puede pensionar donde quiera, en cualquiera de los 13 países. Nosotros tenemos nacionales que reciben pensión en Portugal y son argentinos, en Brasil y reciben su pensión en España. Es que el convenio opera para que, digamos, deslocalizar el tema de la prestación, donde el ciudadano nos diga que se le reconoce la pensión,
es porque allí realiza su actividad y donde recibe esa prestación la puede recibir en cualquier país que desee. Me hace un oyente una pregunta inteligente, se la traslado a usted, el señor Garzón. Sí. ¿Cómo hacen con el cambio de la moneda, el sistema cambiario dólar o euro, cuando en el exterior es la pensión? De nuevo, como no hay traslado de fondos, el ciudadano recibe, un ciudadano colombiano que ha aportado a la Seguridad Social de Colombia, que ha aportado a la Seguridad Social de Brasil y que ahora aporta a la Seguridad Social de España, y España le reconoce la pensión, cada uno le paga su parte proporcional en la moneda de su país. O sea, no hay traslado de fondos ni cambios de divisa. Por eso, pero si yo, usted que trabaja en Madrid, dice, yo me ganaba mensualmente 3.000 euros, ¿cierto? Eso equivale hoy a 15 o 16 millones de pesos. Entonces mi monto de pensión me lo tasan ¿en cuánto? 3.000 euros al cambio que había, ¿en qué momento? ¿O cómo se hace la transacción en monedas? La transacción, vale. El convenio está inspirado en varios principios. El primero es la igualdad de trato entre nacionales y extranjeros. El segundo principio se llama el de la legislación aplicable del lugar donde se realice la actividad, que es un viejo principio de OIT, Lex, Los y Labores. ¿Cuál legislación le aplicamos? ¿La de Colombia o la del lugar donde él realiza su última actividad? Entonces, en este caso, le reconoce la prestación España le reconoce la parte proporcional en euros, Colombia le reconoce la parte proporcional en pesos y Brasil le reconocerá la parte proporcional en reales, y todo eso le llega a su cuenta cuando le llegue la jubilación a la persona que le han reconocido esa prestación. Vale. Gina Magnolia Riaño es la secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, a cuya instancia se produce la firma de este convenio de Colombia para cotizar pensión en 14 países diferentes. Doctora Gina, gracias, me alegra volverla a saludar. Don Néstor, muchas gracias a ustedes. Estamos a disposición para aclarar dudas. De hecho, desde la organización absolvemos consultas a los ciudadanos que quieran hacer sus consultas, serán bien recibidas y se las absolveremos. Vale, le agradezco la amabilidad. Es un convenio muy importante, pues seguramente todos, Felipe, tenemos un colombiano, un familiar que trabaja fuera de Colombia, que cotiza para pensión y que seguramente siempre ha pasado por este trago. Y ahora, ¿cómo me pensiono en Colombia si ya tengo el tiempo de semanas cotizadas? No, es importante la manera de hacerlo, que pues puede dificultar, porque si usted tiene problemas acá sacando su pensión, solo trabajando en Colombia, porque no tiene todas las semanas contadas, porque hay semanas que se le han perdido, etcétera, 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 pues yo no sé cómo será eso cuando usted tiene que sumar 1 o 2 o 3 países donde usted ha vivido. Pero bueno, es una buena iniciativa. Usted, Felipe, usted que vivió en Canadá o en Perú, llamando a su empleador en Perú, ¿cómo hizo usted, Felipe, para acreditar esas pensiones cuando trabajó en Colombia? Lo veo muy complicado, es una buena iniciativa sin lugar a dudas, pero en la práctica yo no sé cómo puede hacerse. ¿O a su empleador canadiense? Bueno, con Canadá no tiene, según lo que le acabo de oír a nuestra entrevistada, pero digamos, trate usted de conseguir, por ejemplo, el del instituto correspondiente en Argentina y en Perú, a ver cómo le va, Néstor. Claro, si aquí todo el mundo tiene que trate de conseguir usted uno de Colpensiones para hacerlo valer en Perú, a ver cómo le va. Néstor, en Alemania el sistema de pensiones es público. Yo coticé allá 7 años durante el periodo que estuve como estudiante y al final traté de hacer un traslado a lo que sería el sistema de pensiones colombiano, porque volví a Colombia, eso era imposible, no había ningún convenio marco, y por eso lo que eso tocó fue solicitarle al gobierno alemán, digamos, a la Colpensiones alemana, que desembolsara. Lo que pasa es que muchas personas que están solo por 1 año, 6 meses, pues le queda mucho más difícil hacer el trámite y no se justifica. Entonces, este convenio se sirve mucho. Pero es muy bueno saber una cosa, ¿no, Néstor? Señor. Es que esas pensiones de los países extranjeros, Alemania, España, Irlanda... Pero Alemania no está en este grupo de países, así que la gente que está en Alemania... Iberoamérica. España y Portugal sí están. No son la maravilla. Iberoamérica. No son la maravilla. Donde está el sistema de pilares, la pensión es salario mínimo. O sea que
ahí vamos como medio apretados, como en conjunto con el de Colombia. Eso no es la maravilla, pues, de que pero las como yo pensiones cotice en tal parte. las pensiones en Colombia, Aurelio, déjenme decir una cosa. Para la gente que no ha llegado a 1000 semanas de cotización, las pensiones ya van a bajar una barbaridad, ¿no? Así que seguramente... Todo el mundo va para salario mínimo. Así por que eso van a estar vamos a pensiones de un tamaño muy diferentes, no altas, no medianas, como teníamos hasta hoy en Colombia.